Muy bien. Si les parece, entonces, en honor al tiempo, damos inicio. Bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo ciclo de videoconferencias que tendremos en el marco de la red de transmisión del conocimiento para la presentación de los resultados de los grupos de trabajo que han estado vigentes durante el bienio 2024-2025. Desde la RTC estamos muy contentos del inicio de este nuevo ciclo. Esta es la tercera vez que realizamos la presentación de los resultados de los grupos de trabajo a toda la comunidad estadística de la región. Así que esperamos contar con la presencia de ustedes no solamente en este primero, sino a lo largo de los 13 eventos que tendremos durante los próximos meses. En esta ocasión contamos con la presentación de los resultados del grupo de trabajo denominado Mecanismo de Revisión por Pares en América Latina y el Caribe. Este grupo ha sido coordinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE de Colombia y ha contado con el apoyo de la División de Estadística de la CEPAL como Secretaría Técnica. El objetivo de este grupo ha sido consolidar una metodología regional de revisión por pares institucionalizada en el marco de la CEA-CEPAL a partir del análisis de referentes regionales como son el Código de Buenas Prácticas que ya está vigente en América Latina y el Caribe y algunos otros códigos de buenas prácticas como el europeo y el de la OCDE que conocemos muchos de nosotros en nuestros países. Además de metodologías internacionales de revisión por pares, por tanto, estamos muy contentos de la presentación que nos estarán realizando el día de hoy a esta nueva propuesta de metodología regional. Para dar inicio, dejo con ustedes a María del Pilar Gómez, que es la coordinadora del equipo de calidad estadística del DANE de Colombia. Le recordamos, antes de pasarle la palabra a Pilar, que al finalizar la presentación tendremos un espacio para responder sus preguntas o escuchar sus comentarios, así que pueden irnoslas dejando a través del chat o bien al final del evento levantar su mano virtual para que podamos activar su micrófono. Así que sin más preámbulo, María del Pilar, te dejo con la palabra para que demos inicio a esta presentación. Muchísimas gracias, un cordial saludo, Olga, para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Efectivamente, la idea es presentarles los resultados del trabajo que hemos venido desarrollando de la metodología de revisión por pares, que digamos ya este grupo completa su segundo bienio y pues obtuvimos este resultado tan importante para la región. Voy a permitir compartir mi pantalla para hacer la presentación. Bueno, entonces la idea es presentarles los resultados del grupo de trabajo del mecanismo de revisión por pares. Esta presentación cuenta con varios temas. Primero, una generalidad de la metodología de revisión por pares, los componentes que tiene este esquema que vamos a presentar. Una metodología cuenta también con un esquema de comunidad que explicaremos posteriormente, que garantiza la sostenibilidad en la aplicación y la implementación de la metodología, todo lo relacionado con el equipo evaluador, las etapas que se proponen en la metodología para desarrollar esta revisión por pares, los instrumentos tanto de autoevaluación como de evaluación de usuarios, las actividades previas a la visita presencial y también el desarrollo de esta visita, el informe final de la revisión por pares, que digamos es el producto final, el resultado de la aplicación de la metodología, beneficios y desafíos que hemos identificado para la implementación de este esquema y posteriormente Rocío Miranda, en el rol de la Secretaría Técnica de este grupo, nos hablará de las pruebas piloto que se implementaron para la metodología de revisión por pares, las modificaciones metodológicas que se derivaron de estas pruebas y los aprendizajes obtenidos a partir de estos ejercicios. Entonces, básicamente, en términos generales, la metodología de revisión por pares lo que permite es evaluar el grado de cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas
de estadísticas en las oficinas nacionales de estadística de los países de la región. Digamos que básicamente esta metodología lo que va a permitir es, a través de la implementación de los diferentes instrumentos, verificar qué tan cercano o qué tan lejano está una ONE de la implementación de estos principios del Código Regional de Buenas Prácticas. Recordemos que el código fue actualizado en el bienio anterior. Esa era la base para el desarrollo de la metodología. Entonces, nosotros ya contamos con un Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas actualizado, y sobre él es que se implementa esta metodología de revisión por pares. Entonces, la idea como objetivos específicos es evidenciar los avances que tienen las ONE de la región en el cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas, y también evidenciar estos avances en los sistemas estadísticos nacionales de los países de la región a través de la autoevaluación y la evaluación externa. Ya posteriormente les explicaremos cómo funcionan estos elementos. También como objetivos específicos está generar un informe de evaluación. En este informe de evaluación se plasma el resultado de la revisión por pares. Entonces, allí en este informe se encuentran tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora y las recomendaciones que el equipo evaluador genera para que los países puedan, digamos, mejorar esos elementos que se identificaron que requieren atención. Entonces, el alcance en este momento de la metodología de la revisión por pares está inicialmente en la ONE y los ejercicios piloto que se desarrollaron también. Y la idea es que a futuro se realice con alcance a las demás entidades del CEN, pero por ahora estamos centrando inicialmente en la ZONE, y el instrumento de autoevaluación, que es uno de los elementos base de esta metodología, abarca los 18 principios del Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas. Es decir, se hace una revisión completa de los principios y de las buenas prácticas asociadas para el desarrollo de esta revisión por pares. La revisión por pares, como es concebida en esta metodología, cuenta con 3 componentes. Un componente de auditoría, un componente de autoevaluación y un componente de revisión de pares. El componente de auditoría viene dado ¿por qué? Primero, por la participación de expertos internacionales que aportan esa objetividad al proceso y fortalecen la credibilidad y transparencia en el mismo. Es decir, llega un externo a revisar cómo se está evidenciando el cumplimiento de los principios del Código de Buenas Prácticas. Ahora bien, otro elemento de la auditoría muy importante es el trabajo basado en evidencias. Entonces, no solamente es decir, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con un principio o con una buena práctica, sino que esto tiene que ir respaldado por una serie de evidencias que efectivamente soportan ese cumplimiento. Y tercero, el tercer elemento de este componente de auditoría es el reporte de los resultados de la evaluación. Siempre que se realice una revisión por pares, debe quedar un informe de evaluación donde como les comenté anteriormente, se identifiquen tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora en la ONE. El segundo componente de la revisión por pares es el componente de autoevaluación. Entonces, la ONE tiene un trabajo fundamental aquí, y es que debe aplicar un instrumento de autoevaluación en donde debe definir su nivel de cumplimiento tanto de los principios como de las buenas prácticas establecidas en el Código Regional. Este proceso se sustenta en evidencias, y digamos que este instrumento de autoevaluación es el punto de partida de la revisión por pares. Es decir, partimos de la revisión, del análisis que hace internamente la ONE del cumplimiento de los principios y buenas prácticas del Código Regional. Por último, tenemos el tercer componente, que es el componente de revisión de pares. Entonces, aquí, digamos que vamos a encontrar primero
en el componente de revisión de pares, el acuerdo entre los países de la región sobre la metodología y el ámbito de aplicación de la misma. Entonces, este trabajo que presentamos el día de hoy ha sido revisado por los diferentes países y la idea es que han tenido la oportunidad de hacer aportes a la metodología desde sus realidades, desde las características de sus ONE, para efectivamente lograr una metodología aplicable para todos los países de la región. Otro elemento importantísimo dentro del componente de la revisión de pares es la participación de expertos de otras ONE en el equipo evaluador. Es decir, vamos a contar con colegas de otras ONE que van a formar parte del equipo evaluador y van a aportar su experiencia y conocimiento en el marco tanto de la producción de información estadística como su conocimiento en el Sistema Estadístico Nacional de los países. Y eso, digamos, que es un aporte fundamental para conformar el equipo evaluador y para esa verificación del cumplimiento. Y la idea es generar una comunidad de aprendizaje, que entre pares logremos ese aprendizaje a partir de la experiencia, de los aportes que hacen los pares al país evaluado, es decir, conformar una comunidad de aprendizaje y compartir buenas prácticas que se traduzcan en un beneficio para la mejora de los sistemas estadísticos y la producción de información estadística. Entonces, en ese orden de ideas, esta metodología de revisión por pares trabaja con un esquema de comunidad. Y este esquema de comunidad es una metodología de trabajo, es una forma de abordar esta revisión de tal manera que se garantice la sostenibilidad en el tiempo de esta metodología. En el pasado se realizaron algunos ejercicios como las evaluaciones globales que contaban con financiación externa y pues digamos se pudieron realizar algunas de ellas en los países de la región, pero básicamente el hecho de depender de financiación externa limita un poco que este esquema sea sostenible en el tiempo. Entonces, este esquema de comunidad lo que quiere es precisamente generar esta sostenibilidad y por lo tanto esta comunidad de países lo que hace es un doble rol, generar países, que el país evaluador sea evaluado, ¿sí? Y viceversa. Entonces, lo primero es que en la metodología, en el esquema de la comunidad, perdón, que trabaja la metodología, digamos que todos los países nos vamos a apoyar mutuamente y vamos a contar también con el soporte de la CEA-CEPAL en su rol de Secretaría Técnica. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, lo que les comentaba, el compromiso del país evaluado. Entonces, si yo formo parte como evaluado de una revisión de pares, también a futuro debo evaluar a otro país, lo que refuerza los vínculos entre países y fomenta este diálogo continuo entre ellos. Y pues básicamente el tema de cooperación financiera, pues que es un aspecto fundamental. Entonces, el país que es evaluado asume los costos asociados al experto nacional, así como los gastos de viaje y estadía de los evaluadores pares durante la etapa de revisión presencial. Es decir, hay unos costos asociados a la revisión de pares, entonces en esta cooperación el evaluado tiene que asumir esos costos del traslado, pero también los pares evaluadores, los países que van a hacer ese rol, también digamos que van a aportar con los costos salariales del funcionario de la ONE que va a tener este rol. Entonces, hay una cooperación financiera entre evaluado y evaluador para precisamente garantizar esta sostenibilidad. El equipo evaluador propuesto para la revisión de pares está compuesto por 3 personas. Primero, hay un experto contratado por la Secretaría Técnica de CEA-CEPAL o un representante designado de esta, digamos que como en el marco de los componentes de la revisión de pares, entonces este es el componente de auditoría, está reflejado en este rol de este experto de la CEA-CEPAL. Entonces aquí vamos a tener una persona siempre que funja este rol y es el líder de la revisión de pares.
Y también vamos a tener 2 miembros pares de las ONE de la región, seleccionadas a partir de un listado de países que conforman la comunidad y que cumplan con el perfil del evaluador. Entonces vamos a tener 3 personas, 2 personas de ONEs de la región y un experto contratado por CEPAL o un miembro de CEPAL. Las principales responsabilidades que tiene este equipo evaluador, pues básicamente es desarrollar todas las actividades de evaluación conforme a los criterios, entonces desde la revisión de las evidencias asociadas al cumplimiento de las buenas prácticas hasta liderar las reuniones, revisar la información, hacer, digamos, las reuniones también previas respectivas para, digamos, cuando se ejecute la visita presencial, ya se cuenten con insumos suficientes que permitan optimizar el tiempo y pues obviamente generar un resultado importante para la ONE evaluada. Dentro de las principales responsabilidades también está emitir un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento del código en la ONE evaluada, formular recomendaciones frente al grado de cumplimiento del código en la ONE. Aquí es muy importante el concepto de los pares. Entonces, aquí hay muchas recomendaciones que también parten de la experiencia de los países evaluadores, de lo que han implementado en sus países y que puede ser pertinente para la ONE evaluada. También el equipo evaluador debe participar en la elaboración del informe final, incluyendo las recomendaciones necesarias para la ONE y velar por el cumplimiento de lo establecido en la metodología de evaluación por pares. Adicional a este equipo evaluador, adicional a estas 3 personas que les comento, debe haber un experto o experta nacional. Este experto o experta nacional no forma parte del equipo evaluador, pero su rol es muy importante porque brinda un contexto general sobre el sistema estadístico del país, sobre cómo funciona el ecosistema de datos, digamos que aporta información de contexto clave para que el equipo evaluador entienda mucho más la realidad del país evaluado y obviamente aprovechar de mejor manera esta instancia de evaluación. Entonces, por eso es importante la participación de este experto o experta nacional en el marco de la evaluación de pares. La revisión por pares tiene 4 bloques o 4 etapas fundamentales para su desarrollo. Primero, iniciamos con un ejercicio de autoevaluación cuya duración aproximada es de 2 meses, en donde la ONE debe realizar un análisis interno y calificar el cumplimiento de las buenas prácticas asociadas al Código Regional de Buenas Prácticas. Entonces, básicamente allí se debe diligenciar un Excel que es muy sencillo, es un instrumento, digamos, donde para cada buena práctica se debe definir un nivel de cumplimiento, obviamente todo respaldado en evidencias que soportan ese cumplimiento. Allí también en el instrumento de autoevaluación existe la posibilidad de hacer observaciones o de que el país evaluado comente elementos clave que el equipo evaluador debe conocer para lograr, digamos, esa revisión posterior a su entrega. Luego del diligenciamiento del instrumento de autoevaluación y la recopilación de las evidencias, entonces ya el equipo evaluador revisa, que eso tiene un tiempo aproximado de 2 meses, entre la etapa de revisión de evidencias. Entonces allí el equipo evaluador revisa cuáles fueron las respuestas que la ONE presentó, también examina las evidencias presentadas y digamos aquí ya en esta etapa de revisión de evidencias el equipo ya puede hacerse una idea de algunos elementos claves sobre los cuales se debe trabajar en la visita presencial, formula también algunas inquietudes para presentar a la ONE evaluada de tal manera que digamos se prepare todos los insumos para la visita presencial. Aquí en esta etapa de revisión de evidencias, el equipo evaluador tiene ciertas reuniones en donde van a empezar a generarse conclusiones, identificar aspectos clave para la visita presencial. La visita presencial tiene un tiempo
promedio de 3 días hábiles en esa visita presencial. Entonces se genera un foco en las oportunidades de mejora identificadas por el equipo evaluador en la fase previa, se atienden dudas, también la ONE evaluada puede explicar con mayor detalle ciertos elementos que considere relevantes para verificar este cumplimiento de las buenas prácticas asociadas al código regional. Entonces, en esta visita presencial también hay un espacio para los usuarios, porque son un actor clave en todos los sistemas estadísticos nacionales. Y la idea aquí es, la visita presencial confirma ciertos elementos de pronto que ya se habían evidenciado en la etapa previa, en la revisión de evidencias, o también digamos que permite concluir, generar las conclusiones generales de la evaluación. Posterior a la visita presencial, ya se debe generar un informe final preliminar en primera instancia. Tenemos 1.5 meses para ello. Entonces ahí con los resultados de cada uno de la evaluación de cada uno de las buenas prácticas, se va generando este informe final, las recomendaciones, este informe es remitido a la UNE para su revisión, ¿sí? Y también es un insumo para que, en caso de que existan debilidades, la ONE evaluada pueda identificar un plan de mejora para ello. Entonces, en el marco de esta revisión por pares, los instrumentos son fundamentales, los instrumentos a través de los cuales se realiza la evaluación. Hay dos instrumentos clave. El primero es el instrumento de autoevaluación y el segundo es el instrumento de evaluación de usuarios. El instrumento de autoevaluación es una lista de chequeo muy sencilla. Tiene 104 criterios, que es el número de buenas prácticas asociadas en el Código Regional de Buenas Prácticas. Y básicamente en esa lista de chequeo lo que se hace es definir el nivel de cumplimiento. Cada criterio cuenta con una lista sugerida de posibles evidencias para que los países puedan presentarlas en el marco de la sustentación de su cumplimiento. Algo importante es que son evidencias sugeridas. Puede ser que el país en su particularidad, de acuerdo con las condiciones en que esté su producción y su sistema estadístico nacional, tenga otras evidencias. Digamos que lo que se quiere aquí es una lista sugerida para orientar el ejercicio, sin embargo, no es una camisa de fuerza. Se pueden presentar otras evidencias. Lo importante aquí es respaldar el cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a los principios. Por otro lado, tenemos el instrumento de evaluación de usuarios. Entonces, la idea es obtener una visión clara por parte de los usuarios respecto a las estadísticas oficiales generadas por la ONE en relación con el cumplimiento de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas. Este instrumento de usuarios se centra en 5 principios. 5 de estos 18 principios están enmarcados en este instrumento, que son coordinación del sistema estadístico nacional, confidencialidad estadística, pertinencia, oportunidad y puntualidad, accesibilidad y claridad. Bueno, antes de la visita presencial que les comentaba, que tiene una duración de 3 días, hay unas actividades que se enmarcan en la metodología y que deben darse con el fin de garantizar que todos los elementos estén dispuestos para cuando llegue el equipo evaluador. Primero se debe designar un coordinador nacional. Entonces ese es el punto focal entre el equipo evaluador y la ONE. Ese coordinador nacional mantiene la comunicación con el equipo evaluador. A través de ese punto focal se realizan los diferentes requerimientos y digamos que lo que garantiza es como una coordinación general del proceso. También básicamente hay una presentación inicial en donde se contemplan las actividades que va a realizar el equipo evaluador, se socializa el cronograma general de la evaluación y básicamente se entregan instrucciones para el diligenciamiento de las herramientas que deben aplicarse
en cada fase del proceso de revisión. Entonces hay una presentación inicial donde ya se ponen como las reglas de juego, donde vamos a tener aquí como el punto de partida con los elementos clave para desarrollar esta evaluación por pares. Algo muy importante también es la firma de los acuerdos de confidencialidad. Sabemos que se entrega información propia de la ONE a la cual se le debe resguardar su confidencialidad. Y por eso, digamos, el compromiso del equipo evaluador es garantizar esa protección de la información revisada y por lo tanto debe mediarse con una firma de acuerdos de confidencialidad. En la metodología hay un acuerdo tipo o también se firma, si el AONE tiene un acuerdo definido, lo firma el equipo evaluador. La CEA-CEPAL es la encargada de remitir los instrumentos tanto a la ONE como a los usuarios con el fin de dar inicio al proceso de evaluación. Básicamente, se hace una primera revisión general de evidencias y de las respuestas presentadas en los instrumentos. Digamos que el primer paso luego de tener esas evidencias es como dar un diagnóstico general de ellas, ¿sí? Con base en la evaluación y en las evidencias que nos presentan, entonces se hace una primera revisión y a partir de ese diagnóstico ya sigue esa revisión de evidencias. Entonces, por eso el equipo evaluador debe desarrollar varias reuniones para revisar evidencias y analizar los comentarios relacionados con lo que se ha encontrado para cada principio. Antes de la visita presencial ya se debe contar con una agenda en donde se definen actividades, tiempos y algo muy importante, el equipo evaluador debe proponer los equipos de la ONE que deberían atender las reuniones, esto con el fin de contar con la información requerida. Bueno, la visita presencial tiene como objetivo solventar dudas, profundizar en particular en las oportunidades de mejora que se han identificado por el grupo de expertos durante la fase de revisión de evidencias. Entonces ya la visita presencial es más focalizada, si bien digamos, se recorre todo el Código Regional de Buenas Prácticas, la visita presencial es mucho más enfocada. La duración tiene una duración de 3 días hábiles, durante los cuales se trabajará con distintos equipos de la ONE, se hacen mesas de trabajo, hay una oportunidad de intercambio de experiencias, digamos que son muy enriquecedores las sesiones presenciales y también se hace una sesión de diálogo con los usuarios. Bueno, aquí les presentamos digamos, un esquema general de la visita presencial. Básicamente lo que queremos comentarles aquí es que no vamos a detenernos en lo que se mira en cada bloque, sino comentarles que se organiza una agenda por bloques y en cada uno de ellos se trabajan diferentes principios que el equipo define de acuerdo con su relación o también de acuerdo con lo que ha evidenciado en la revisión documental. Entonces tenemos la reunión inicial, tenemos 4 bloques y tenemos una reunión con usuario donde se revisan los principios que les había comentado. En el informe final, pues básicamente vamos a encontrar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones asociadas pues a este proceso de revisión por pares. Este informe final es una construcción colaborativa de todo el equipo evaluador, en donde digamos que el equipo va a hacer sus aportes de acuerdo con lo que encontró, también implica un trabajo de coordinación entre el equipo evaluador y la información, digamos que cada experto trabaja, digamos, unos principios específicamente, pero igual todo se consolida a través del experto CEPAL. Y lo importante aquí es que este informe final en su versión preliminar se envía al país a través de la CEA-CEPAL para comentarios, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué beneficios y desafíos encontramos en este trabajo tan enriquecedor de la revisión por pares? Primero, pues consideramos que es muy importante la revisión por pares porque es una guía que va a orientar el cumplimiento del código,
Entonces, aquí ya vamos a operacionalizar más ese tema del cumplimiento del código. Eso es un beneficio muy importante de la revisión. Podemos aquí también identificar qué fortalezas tienen las organizaciones, las ONES, y analizar los desafíos en la producción y difusión de información estadística, contar con una visión de usuarios en materia del Sistema Estadístico Nacional, de la producción, es muy importante y consideramos que es un beneficio clave para los países evaluados. Identificar utilidad de buenas prácticas que otros países han implementado y que pueden ser también aplicadas al país evaluado, analizadas como experiencias replicables, fortalecer el cumplimiento del código en los países de la región. Y algo muy importante que queremos a través de este esquema de comunidad es contar con un banco de expertos evaluadores. Estos expertos evaluadores pueden aportar sus conocimientos no solamente en la revisión por pares, sino en futuros trabajos de colaboración, de apoyo entre países, que es muy importante para precisamente el mejoramiento de los sistemas estadísticos y de la producción. ¿Qué desafíos tienen? Pues obviamente es un esquema desafiante. Se requiere contar con el pleno compromiso del país evaluado para proporcionar el material requerido, este proceso de recopilación de evidencia. Sabemos que es un proceso dispendioso y que requiere un trabajo muy importante. También debemos garantizar la disposición del tiempo de las personas que van a atender esta revisión de pares, tanto de los evaluadores como los evaluados, porque es un tiempo realmente importante para poder desarrollar el esquema. La parte de recursos, que también sabemos, pues para poder financiar la visita presencial, es un desafío importante que se debe atender, y ejecutar el cumplimiento de las acciones de mejora identificadas, porque la idea no es solo que quede un resultado de una revisión de pares, sino que básicamente la idea es implementar mejoras, considerar que de pronto hay algunas oportunidades de mejora que superan la capacidad de la ONU. Acá ya doy la palabra a Rocío para que nos hable sobre las pruebas piloto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Quería comentarles, a ver, el mecanismo de revisión por pares, o el trabajo, digamos, de la generación de la metodología por el grupo del mecanismo de revisión por pares, tuvo dentro de, como parte de su trabajo, la realización de 2 pruebas piloto. La primera fue en República Dominicana entre los meses de agosto y diciembre del 2024, y la segunda fue entre mayo y septiembre del presente año. El desarrollo de estas pruebas piloto fueron, yo creo que, fundamentales o cruciales para poder llegar a la metodología con que se cuenta ahora, en el sentido de una metodología que, si bien es exigente, es un periodo exigente tanto para los países evaluados como para los evaluadores, es posible de realizar. Es posible de realizar y se llega a muy buenos resultados, a resultados muy enriquecedores. Entonces, dentro de las actividades de la prueba piloto son los que dijo Pilar durante el tiempo. Sin embargo, se han ido haciendo ajustes, por ejemplo, a los instrumentos de autoevaluación. Pili, ¿me cambias la diapo, por favor? Hubo modificaciones metodológicas, hubo cambios en los instrumentos y en la forma de implementación. El instrumento de autoevaluación tenía en su inicio una unión con el instrumento de evaluación del marco de calidad. Sin embargo, se volvía un instrumento exageradamente largo para la respuesta de los países y donde no era fácil tener una sola forma de aplicación de decir cumple, no cumple o cumple parcialmente. Entonces cambió ese instrumento, también cambió el instrumento de evaluación de usuarios y también el método
de aplicar, en el sentido de que en un inicio se pensó que se iba a aplicar a un grupo de usuarios, los principales usuarios de la ONE, pensando que todos iban a contestar y que todo iba a ser. Y la ONE es la que quedaba a cargo de mandar esta evaluación a los usuarios. La segunda experiencia que tuvimos en Ecuador funcionó mucho mejor, donde directamente desde la CEA se mandó a todos los usuarios de la Oficina Nacional de Estadística el instrumento de evaluación que fue generado mediante una aplicación donde directamente podían entrar a contestar, y eso generó una mejor respuesta y por lo tanto también nos permitió contar con un grupo de usuarios más amplio y de distintos tipos de usuarios cuando fue la reunión de la visita presencial. Porque en el fondo a los que se les solicitó que fueran a la visita presencial fue a aquellos usuarios que sí respondieron el instrumento de evaluación. La tarea, así como para la ONE evaluada, la tarea de responder el instrumento de autoevaluación y reunir todas las evidencias que respalden su nivel de cumplimiento, digamos, el que ellos fijan, también significa un gran trabajo para el equipo evaluador. Los equipos de evaluadores estuvieron compuestos de distintas formas. En la primera prueba piloto, el equipo evaluador estuvo compuesto de 5 personas, personas de 2 países, 2 representantes de Colombia por ser grupo coordinador, una persona de Ecuador, una experta internacional contratada por CEPAL, además de una persona de CEPAL como representante de la Secretaría Técnica. En esta primera prueba piloto no se contó con la figura de experto nacional. En la segunda prueba piloto, en cambio, el equipo evaluador estuvo representado por 4 personas, nuevamente 2 personas de Colombia, una fungía el rol, digamos, de coordinador del grupo de revisión por pares, una persona de Dominicana y un representante de la Secretaría Técnica. Por lo tanto, tanto Ecuador como República Dominicana tomaron ambos roles, fueron evaluados y evaluadores. Y eso fue también un gran aporte para la experiencia de la metodología. Finalmente, la ganancia es no solamente cuando eres evaluado, sino también cuando eres evaluador. O sea, no solo el enriquecimiento, el aprendizaje se da de mayor manera cuando logras estar en ambos roles. Y es algo que, por lo tanto, ratificó la idea inicial de la metodología, que es quien se postule como país a evaluarse, acepta ser país evaluador. Dentro del equipo evaluador también se tuvo que desarrollar, sobre todo en la primera prueba piloto, se empezó a desarrollar y se terminó de validar y trabajar ya directamente sobre plantillas específicas, sobre instrumentos de trabajo propios del equipo evaluador, para poder tener un mecanismo de trabajo dentro del equipo que pudiera ser eficiente y eficaz, porque la cantidad de material que hay que revisar y la cantidad de información que se tiene que trabajar sin perder el hilo de qué pregunta me queda, qué queda pendiente, cuál es fortaleza, cuál es debilidad, cuáles oportunidades de mejora, cómo organizamos eso. Entonces, se generaron instrumentos tipos, pero también una metodología de trabajo que permitió que los tiempos, que para las pruebas pilotos fueron muchísimo más acotados, tanto en la autoevaluación como en la revisión de evidencias, en ambos casos se contó solo con un mes de tiempo, pero que se pudiera realizar la labor
en el tiempo correspondiente. Pili. También, mirando a la luz de la metodología, se pudo definir dentro de la metodología etapas más claras y más definidas respecto a cuál es la etapa previa, o sea, está la autoevaluación, etapas previas a la visita presencial, cuáles son las actividades específicas que se tienen que desarrollar en esa etapa, en la visita presencial, sus actividades específicas, y, y posterior a la visita presencial, cuáles son también los pasos siguientes. Lo que sí hay que tener claro, y eso también lo vimos cuando uno evalúa 2 países, y cuando vayamos evaluando más países, esto es más, va a ser más marcado. Si bien la metodología trata de ser lo más cuidadoso posible, de tal manera de tener una vara común de medida, inclusive el instrumento de autoevaluación lleva una hoja de glosario de tal manera de que todos hablemos los mismos términos y no sea una diferencia en la forma de utilizar los términos, lo que pueda dar una diferencia en la evaluación respecto a lo que entiende el equipo, evaluador o en fin. Sin embargo, las actividades específicas, las etapas se pueden cumplir, sin embargo, siempre hay que tener presente esa especificidad de cada Oficina Nacional de Estadística y de cada Sistema Estadístico Nacional. Y ahí es donde, como comentaba Pilar antes, el contar con un experto nacional que conozca y que pueda ayudar al equipo evaluador a contextualizar algunas cosas, se vuelve bastante fundamental. Pero sobre todo, no podemos normar, si bien podemos especificar etapas, actividades, siempre se pueden encontrar cosas en el camino que corresponda a la especificidad de cada uno de los países que estemos evaluando. Algunos otros ajustes es, por ejemplo, dado los tiempos que trabajamos en las pruebas piloto, nos dimos cuenta que son plazos muy acotados y por lo tanto para la metodología en sí se plantean plazos mucho más amplios para que la carga, tanto para el país evaluado como para los países evaluadores, no sea tan fuerte. También se definió una estructura de informe final, que es la que va a quedar, digamos, de tal manera de seguir un esquema y un orden también para la presentación de los documentos finales. Pili. Y finalmente lo que querría destacar de estas evaluaciones pilotos es que, primero, la revisión por pares, el éxito del mecanismo de revisión por pares o de una revisión por pares al país que sea, se va a basar en la disposición y cooperación de toda la gente de la ONE, desde los niveles directivos a los equipos transversales, los equipos técnicos, la disposición a trabajar en conjunto con el equipo técnico en la visita presencial, la disposición a trabajar con los puntos focales de su propia ONE para responder el instrumento de autoevaluación. La disposición y cooperación es lo que va a hacer que el mecanismo de revisión por pares o la revisión por pares del país sea exitosa. A la vez, como ya decía, el intercambio de experiencias, como también lo dijo Pili, entre países evaluadores y evaluados, se convierte en una fuente de aprendizaje mutuo. Porque a la vez en esta visita presencial también se van dando ideas, se van recibiendo ideas como evaluador, como evaluado, y es una instancia también entonces para ir generando lazos de cooperación entre los países. Y como destaqué antes, el cumplir con ambos roles, evaluador y evaluado para un país, enriquece más aún este aprendizaje, porque te pone en dos situaciones distintas para capturar aprendizaje importante. Y creemos que este mecanismo de revisión por pares
desarrollado en este esquema de comunidad que significa todos nos vamos a esforzar porque este mecanismo se mantenga en el tiempo, dado que no contamos con recursos externos que asegure una mantención de este sistema, sino que todas las oficinas de estadística tienen que hacer un esfuerzo por mantener esto, va a llevar a que esta colaboración regional, que se va a traducir en estas revisiones por pares continuas, no digo que van a ser pero sí que tengan cierta continuidad, va a llevar a la construcción de prácticas estadísticas sólidas, confiables, alineadas a nivel internacional y alineadas a nivel regional, por esta cooperación y sinergia que se está dando a partir del mecanismo. Esos son lo que quería comentar con ustedes y, bueno, los próximos pasos, lo que queda es presentar este documento metodológico, la metodología, con el fin de poder lograr la aprobación del mecanismo de revisión por pares como referente regional en la 14ª CEA. Eso, Pili, te dejo la palabra para... Muchas gracias y me despido. Muchos saludos. Gracias, Rocío. Pues básicamente acá termina nuestra presentación. Realmente lo que queríamos compartirles, estos resultados de la revisión por pares, no sin antes agradecer en primera instancia a la Secretaría Técnica en cabeza de Rocío Miranda, que trabajó con nosotros permanentemente, y a los países que hicieron aportes significativos para que esta metodología hoy en día sea una propuesta de aprobación como referente regional. Simplemente agradecerles y pues damos el espacio a las preguntas que puedan tener relacionadas con lo que hemos presentado. Muy bien, muchas gracias a Pilar y a Rocío por esta interesante presentación. Felicitarlas también por todo el trabajo realizado. Como mencionó Pilar al inicio, esto ha sido un trabajo de largo aliento con la aprobación de la actualización del Código de Buenas Prácticas el bienio pasado, y ver hoy día este proceso de autoevaluación para América Latina y el Caribe realmente es una alegría. Creo que va a ser un aporte al trabajo de la región. Sabemos que hay ya regiones como la Unión Europea que ya implementaban este ejercicio de evaluación por pares hace ya algunos años, así que tener una versión adaptada a la región va a ser de suma importancia y un gran aporte para las oficinas de la región. Tenemos una pregunta en el chat de Romeo que dice: felicitaciones por la presentación, soy investigador del IBY y estoy aquí para averiguar si la gestión del conocimiento en todos los grupos de pares forma parte del flujo del proceso de principio a fin. Algo mencionó Rocío en su intervención, pero les dejo la palabra para dar respuesta. Bueno, básicamente el mecanismo de revisión por pares es un instrumento clave para hacer una gestión del conocimiento en el marco de las buenas prácticas que los países de la región implementan en sus sistemas estadísticos nacionales. Entonces, ¿cómo vemos desde la perspectiva de la metodología de revisión por pares la gestión del conocimiento? Primero, a partir de la experiencia que esos evaluadores pares transmiten a los países evaluados en el momento en que efectivamente realizan esa verificación, realizan esa revisión. Entonces, aquí hay una gestión del conocimiento y un aprendizaje en doble vía importante para, digamos, el mejoramiento de los sistemas estadísticos nacionales. ¿Y cómo se gestiona? Efectivamente a través
desde la misma revisión de los instrumentos, el equipo evaluador cuenta también con unos instrumentos internos para realizar la revisión por pares y allí va plasmando todos esos elementos de verificación que hacen posible la revisión por pares. Entonces, consideramos que esta revisión es una oportunidad clave para intercambiar conocimiento, para gestionar. Si ustedes recuerdan, hablamos un poco del banco de expertos. Entonces, en este banco de expertos lo que se quiere es precisamente generar capacidad en la región con personas que son técnicos expertos en los diferentes temas y que precisamente aportan ese conocimiento para no solo la revisión de pares, puede ser para diferentes proyectos, es lo que consideramos. Muy bien, muchas gracias Pilar por tu respuesta. Tenemos otra consulta. Nos comentan desde México, nos dice Chaires, soy el responsable de la balanza de pagos en México y me interesaría mucho participar en una revisión de pares para estadísticas del sector externo entre bancos centrales. ¿Existe algún mecanismo para hacerlo? ¿Hay alguien con quien pueda ponerme en contacto para desarrollarlo? Bueno, pues básicamente la revisión por pares que nosotros planteamos y la metodología con la cual, digamos, estamos trabajando el día de hoy es una metodología que no se centra específicamente en un tipo de estadísticas. Digamos que la metodología lo que busca es hacer una revisión general global a través de los principios del Código Regional de Buenas Prácticas, de cómo esa ONE está cumpliendo, ¿cierto? Los diferentes principios del código. Entonces, digamos que lo que puede suceder en el marco de una revisión por pares es que hay un momento, digamos que el Código Regional de Buenas Prácticas tiene 3 bloques principales. Dentro de esos bloques principales está la parte de coordinación, pero también hay unos bloques de producción estadística, ¿cierto? Y de resultados estadísticos. Entonces, para esos bloques, nosotros tomamos una serie de operaciones estadísticas, digamos, para revisión. Y lo que sí puede suceder es que en el marco de una revisión de pares, la ONE evaluada pueda solicitar que el equipo evaluador haga énfasis en esas operaciones sobre las cuales tiene interés para que se verifiquen esas evidencias. Sin embargo, es importante precisar que la revisión de pares tiene un carácter global y abarca la totalidad de los principios, o sea, no mira solamente una producción, sino que mira la ONE en su conjunto desde los diferentes componentes, no solo de producción, sino de la parte, digamos, de infraestructura de coordinación del CED. Perfecto, muchas gracias Pilar. ¿Y algún punto de contacto, no sé si con Rocío como parte de la Secretaría Técnica, en caso de que hubiese alguien más interesado en tener más detalles? Claro que sí, pues podemos dejar en el chat nuestros Exacto. correos electrónicos con mucho gusto. Claro que sí, estamos atentos a lo que se requiera. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Leonardo González pregunta, ¿qué estrategias pueden ayudar a que las recomendaciones de la revisión de pares se transformen en planes de acción concretos dentro de las oficinas nacionales de estadística? Bueno, digamos que claro, este es un esquema desafiante porque, como lo comentábamos, la idea no es solamente que quede el resultado, sino que a partir de allí se generen acciones por parte del evaluado para de pronto mejorar algunos elementos que se identificaron, digamos, tienen oportunidad de mejora. Digamos que aquí siempre la evaluación de pares la vemos desde la perspectiva de la mejora, de lo positivo, y esa es la orientación que siempre hemos querido dar. Entonces, consideramos que es importante, clave y fundamental el compromiso del nivel directivo de la ONE, ¿sí? Entonces, acá nosotros siempre tratamos en la revisión de pares que tanto en las diferentes etapas o instancias, el nivel directivo de la ONE esté presente y conozca la evolución del proceso y que, digamos, promoverlo desde esa perspectiva de que puede traer beneficios para la mejora de esos procesos. Entonces, la primera recomendación, importante involucrar el nivel directivo de la ONE
para que eso se pueda transformar en planes de acción concretos. 1. 2. Cuando hablamos de planes de acción, es importante revisar metas alcanzables y metas que tengan un horizonte de tiempo al que se le pueda hacer seguimiento fácilmente. Cuando es mejor contemplar metas de pronto en un plazo no tan largo, sino metas parciales que vayan permitiendo alcanzar unos logros en el tiempo. Entonces, digamos que el equipo evaluador siempre deja unas recomendaciones para que el país evaluado la revise y las examine, y a partir de allí la idea es formular estas acciones. Entonces, creo que esos elementos pueden ser fundamentales. Adelante, Rocío. Gracias, Pilar. Solo complementar con que hay que tener claro que si bien digamos, cada oportunidad de mejora que se plantea a nivel de cada principio lleva el análisis de fortaleza, oportunidades de mejora, y las oportunidades de mejora van asociadas a recomendaciones de avance. Entonces, si uno lo toma desde ese punto de vista, también el informe trata de presentarse de una manera esquemática que pueda ayudar a la ONE entonces a generar un plan desde ahí, digamos, desde partir con algo bastante concreto. Sin embargo, el mecanismo de revisión por pares no contempla que ni la Secretaría Técnica, ni el grupo en sí, ni el mecanismo en sí haga un seguimiento de el plan de mejora generado por la ONE y los resultados de este en el tiempo, digamos. No es parte del mecanismo de revisión por pares. Sin embargo, sí, como Secretaría Técnica, como CEPAL más bien, siempre estamos abiertos a si necesitan alguna asesoría o asistencia técnica en términos de ayudar a los países en esto. Pero no es parte del mecanismo de revisión por pares el establecer el plan de mejora y seguirlo en el tiempo. Eso es una realidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambas. No veo más preguntas en el chat en este minuto. Estamos además en hora con lo que teníamos programado para el día de hoy, así que por mi parte no me queda más que agradecer nuevamente a Rocío y a Pilar por su presentación, por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy, y aprovecho de comentarles que les hemos dejado en el chat ya el listado de las próximas actividades que tendremos durante el mes de octubre, así que los invitamos a todos a inscribirse y a seguir participando en este ciclo y en otros ciclos de distintas temáticas que tenemos ya programadas para el resto del mes. Además, les recordamos que esta grabación y la presentación que nos hizo Pilar va a quedar disponible en la página web RTC, en la página web de la RTC, que también les dejaremos por el chat. Así que tengan todos un muy buen día y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias.